Hola amigos, muy buenos días. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Suscríbete y comparte la información en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por tu apoyo, dale like y muchas bendiciones para todos ustedes. Tanto para ustedes como para su familia y sus mascotas y todo ser querido que ustedes tengan en su apreciada vida. Bien, vamos hoy a hablar ya de la clase 31 de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, pero en este sentido el título cambia a método seguro para reparar fuentes conmutadas, ¿ya? Es decir, a partir de la 31 ya el título cambia, pero va a ir dentro de la misma lista de reproducción que tenemos en estas 30 clases, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué? Porque ya está más directamente enfocado a las fallas de las fuentes conmutadas. Aquí tengo una fuente, un televisor, aquí tengo una pequeña fuentecita que hemos visto, aquí tengo otras fuentes, ya, aquí tengo otra, ¿ve? Aquí por aquí tengo otra, aquí tengo otra. Y bueno, a partir de aquí vamos a ver una gran variedad de fuentes. Por ahí tengo muchas fuentes. Ahí tengo una gran cantidad de tarjetas electrónicas. Y por allá también tengo una gran cantidad de tarjetas. ¿Ya? Voy a tratar de meter a partir ya de esta clase todo lo relacionado a las fallas, compañeros y amigos. Vamos a empezar primero cuáles son los comportamientos o los principios de fallas que pueden presentar estas o los comportamientos anormales que presentan las fuentes conmutadas. Quédate porque va a estar bastante bueno. Suscríbete y comparte la información. Bien amigos, para empezar, no te vayas a asustar cuando tú como técnico electrónico veas una fuente pequeña o una fuente grande, por ejemplo como esta o más grande que estas. A la final todo es lo mismo, todas las fuentes conmutadas son lo mismo, solamente que algunas pueden presentar más sus fuentes que otras. Pero a la final es lo mismo, tiene todas las mismas características que yo les di. Creo que en el tercer o cuarto video de este curso están las partes por las que está conformada la fuente o un poquito más adelante. Tienes que revisar la lista de reproducción totalmente gratuita. Vete a la lista de reproducción y ahí vas a ver toda la información de manera gratuita para ustedes. Bien, también te invito a ver el curso de hornos de microondas y hornos eléctricos que estoy grabando en el canal de Electrónica Janda Silva. Ahí está la primera introducción. Por favor, vayan a verlo porque en ese curso vas a aprender a reparar hornos de microondas y hornos eléctricos. Está totalmente gratuito. Ve y suscríbete a ese canal para que puedas mantenerte informado de todo. Bien. Bien, se supone que cuando nosotros estamos estudiando, es decir, cuando ya estamos en un taller o ya estamos desarrollando nuestras técnicas de reparación, nuestro trabajo como tal, un aparato va a llegar a tu servicio técnico, sea un sistema de audio, un televisor o cualquier equipo, con diferentes posibles fallas de encendido. Vamos a hablar relacionado al tema de las fallas de encendido. Entonces, podríamos nosotros sospechar que el daño está en la fuente conmutada o en la fuente lineal. Pero en este caso estamos hablando ahorita de fuentes conmutadas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que puede presentar una fuente en mal estado? Bueno, la primera sería no entrega voltajes a la salida. Es decir, no entrega voltajes a la salida. Es decir, si no entrega voltajes a la salida es sinónimo de que no haya stand-by. Respuesta no o sí. No o sí. ¿Qué creen ustedes? Si no entrega voltajes a la salida es sinónimo de que no haya stand-by. No, no es sinónimo. ¿Por qué? Porque puede haber stand-by, pero sencillamente el televisor no prende porque las otras fuentes no están trabajando. ¿Ya? Puede haber un problema en las otras fuentes que son las de 12, por ejemplo, o 24 voltios. Por ejemplo, 24 voltios, vas a ver muchas fuentes que van a traer 24 voltios, por ejemplo, en televisores LCD, para alimentar la tarjeta del inversor. ¿Ya? Entonces puede ser que de repente te llegue los 12, ¿verdad? Dependiendo, o que no te lleguen ni los 12 ni los 24, porque muchas veces el transformador
que maneja la parte de los televisores LCD, el mismo transformador que maneja a los 12 también maneja a los 24. Entonces, si no llega voltaje en uno, tampoco llega en el otro. A veces pasa eso, tenemos el voltaje standby, pero no tenemos ni los 12 ni los 24 voltios. Entonces, no es sinónimo de que no entregue voltaje a la salida. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Es decir, si no entrega voltaje a la salida, no es sinónimo de que no haya standby, mejor dicho. ¿Ya? Puede haber standby, pero no tienes voltaje a la salida en 12 o 24. Pero también no entrega voltaje a la salida, puede ser que no haya voltaje standby. ¿Ya? Esto también puede ser. ¿Ya? El voltaje de standby, ustedes saben lo que significa standby, ¿no? En espera. En espera. Es una fuente permanente. Fuente permanente porque se dice que cuando se enchufa el aparato a la red eléctrica siempre está presente. ¿Y cómo nos damos cuenta que está presente? Por la luz piloto del diodo LED del equipo. Sea un sistema de audio, un equipo de sonido, un equipo, un teatro en casa. Generalmente suelen utilizar un diodo LED como piloto, por decirlo así, piloto porque está allí presente, se ve, ¿verdad? Y eso nos da como el inicio de que tenemos standby, ¿cierto? Entonces, la fuente de standby siempre va a estar a la salida de la fuente. Por ejemplo, si yo tengo esta fuentecita, yo no me voy a medir la fuente de voltaje acá, de standby, acá no, tengo que medirla a la salida, aquí en el conectorcito de la salida. Igual que acá, yo no voy a medir el voltaje de standby en la parte caliente de la fuente. El voltaje de standby debo medirlo a la salida, es decir, acá. En todas las fuentes conmutadas, la fuente de standby está a la salida de la fuente. Ya, toda fuente conmutada, el voltaje standby está a la salida de la fuente. ¿Ya? Y se mide con respecto a GND col, no con tierra caliente. ¿Ya? Entonces, el primer comportamiento que puede presentar una fuente conmutada es que no entrega voltajes, sea el de standby o el de 12 o 24 voltios o de las fuentes que tenga. ¿Ya? Eso tenemos que nosotros tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Cuál otro comportamiento? Este es el comportamiento número 1, el comportamiento anormal que puede presentar, que no entrega voltajes a la salida. ¿Cuál otro comportamiento? Lo que se conoce como voltajes bajos, caídos. Voltajes bajos caídos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si la fuente de standby sea de 3.5 voltios, yo tenga 1.5. Eso es un voltaje caído. Que a la fuente de 12 voltios, en vez de yo tener los 12, tenga 8. Ojo con eso. Pero no hay que confundirse porque en algunos casos hay algunas fuentes que manejan un solo voltaje, por ejemplo 13 voltios. Cuando tú enchufas el televisor llega a standby, pero dice 7.8 punto y tanto. Y uno dice, pero le falta fuente de standby. Pero resulta que cuando le das la orden de encendido, el voltaje termina de aparecer completo. Eso pasa, aquí no hay que confundirse. ¿Ya? Entonces, voltajes caídos significa que en vez de llegar, por ejemplo, 3.5 voltios a la fuente de standby, llega a 1.5, que a la fuente de 12 voltios le llega a 8, que a la de 24 voltios le llega a 16. Es un ejemplo, puede ser 18, o le llega, no sé, 19, pero dice 24. Entonces hay que asegurarse precisamente que cuando tú le das la orden de encendido, el voltaje esté igual. ¿Ya? Ojo con esto porque es necesario saberlo. Son los comportamientos anormales que puede presentar una fuente conmutada. La número 3. ¿Cuál puede ser? Voltajes elevados.
También se ha visto comportamientos anormales donde el voltaje a la salida, todos estos comportamientos son con referente a la salida. El voltaje elevado también puede ser un problema. Ejemplo, la fuente de standby que es de 3.5 le está llegando 7. La fuente de 12 le está llegando 18. La fuente de 24 le está llegando, por poner un ejemplo, 36. Ya es mucho esto a la salida. Era lo que te estaba explicando con el sistema de audio de la marca Aiwa. Él tiene un capacitor electrolítico a la salida que es para 16 voltios, es decir, lo máximo que puede soportar son 16 voltios y ya le estaba llegando 17. Eso es anormal. No puede ser que si el capacitor de salida, el ingeniero te lo diseñó para 16, no puede haber 17. Es imposible eso, ¿ya? Entonces, eso es el tema de los voltajes elevados. También puede ser una causa que esté presentando una fuente anormal. Cada uno de estos comportamientos, si no está trabajando correctamente, el televisor va a tener problemas. ¿Ya? Eso debemos tomarlo en cuenta. Número 4. ¿Cuál puede ser la otra? Lo que se conoce como voltajes intermitentes. Voltajes intermitentes. O fluctuantes. O oscilantes. ¿Cuál puede ser la causa? Porque cada uno de estos tiene causas, que lo vamos a ir viendo a medida que vamos grabando en esta segunda parte del curso. Voltajes intermitentes, ¿qué significa? Que, por ejemplo, tenemos 12 voltios en la fuente, ¿verdad? Luego baja a 8, luego sube a 11, luego baja a 7, luego baja a 5, luego sube a 9, luego sube a 12 y así. Es decir, no se mantiene constante en el tiempo. Pero ojo acá, hay sistemas de fuentes modernas, fuentes conmutadas modernas, que si no tiene una determinada carga a la salida, la fuente es fluctuante. ¿Ya? Es decir, cuando hay una fuente fluctuante, amigos y compañeros, significa que el aparato está prendiendo y apagando. Prende como que si estuviera apagando y prendiendo, apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. ¿Ya? Entonces, estos son los comportamientos más, por decirlo así, que son como los más reconocidos en el estudio de las fuentes conmutadas. No entrega voltajes a la salida, es decir, 0 voltios, sea en la fuente de standby o en la fuente de las que tenga, voltajes bajos o caídos, voltajes elevados, voltajes intermitentes. ¿Me explico? Entonces, vamos a empezar, ahorita en esta misma clase, tengo un aparato acá. Suscríbete al canal y comparte la información. También vete a Electrónicas Anda Silva y voy a estar subiendo el curso de hornos de microondas, que son bastante rentables en la reparación y los hornos eléctricos. Bien. Fíjate acá. Vamos a hablar ahorita, vamos a subir esto un poquito. Tengo un televisor de la marca AOC, un televisor de 32 pulgadas, que básicamente el televisor enciende completo, no tiene ningún problema. Lo tengo aquí simplemente para grabar el video. Bien, nosotros tenemos el cable de alimentación en este momento. Si nosotros lo conectamos, el televisor prendió el tiro, es decir, en el momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quedó con la orden de encendido automática, ¿ya? Pero ahorita yo voy a apagar el televisor. Bien, cuando yo lo apago y yo lo volteo, vamos a ver si por aquí vamos a sacar esto de acá.
Vamos a darle la orden de power on y vamos a ver una cosita acá. Fíjate, yo le di orden de power on. En AOC es diferente. En AOC, compañeros y amigos, el E-piloto está encendido cuando el televisor está encendido como tal. ¿Te das cuenta? Pero cuando nosotros apagamos el televisor, el LED standby está apagado. Entonces, ¿qué significa esto? En AOC y en Sony vienen así. Observa lo que te estoy diciendo. Observa, yo estoy desconectando el equipo. Ahí lo he desconectado, ¿verdad? ¿Cuál es la primera prueba que nosotros hacemos como técnico electrónico cuando nos traen un aparato electrónico a la mesa de trabajo? Ver, porque el cliente te va a decir, oye, ¿sabes qué? El aparato no enciende, ¿verdad? Por poner un ejemplo, mira, el aparato no dejó de encender de repente, no sé, hubo un bajón de luz, o de repente, no, mira, lo apagué en la noche y ya no prendió más. Bueno, yo agarro, enchufo el aparato y te das cuenta que ahorita en este momento el televisor me prendió, por un momento me prendió el piloto, pero luego se apagó. Por un momento el televisor apareció el logo, pero ahí está conectado. Pero si tú en el momento no te diste cuenta que prendió, tú pensarías, pero no tiene stand-by. No prende. Y ya por ahí está sacando un código o un diagnóstico errado. ¿Por qué? Porque para eso yo necesito darle la orden de encendido. Voy a darle la orden de encendido y vamos a ver si aparece esta vez el piloto. Ahí pise power y ahí aparece el piloto. Es decir, es al revés. Es al revés. Cuando el televisor está encendido, el piloto aparece. ¿Ya? Y ahí me está diciendo que hay luz de stand-by. Vamos a suponer que la falla sea de regletas LED. Bueno, pero por lo menos le está llegando el stand-by. Esto me está diciendo a mí que el televisor tiene stand-by. Ya. Todo lo contrario va a apagar. Todo lo contrario a este Samsung que yo tengo acá. Este Samsung está conectado a la red eléctrica. Vale, creo que es el de abajo. Vamos a ver. Creo que es este, me parece, sí. Bien, fíjate lo siguiente. Aquí tengo el piloto. Voy a conectarlo, observa. Y ahí aparece el piloto, pero el televisor no enciende. ¿Por qué no enciende? Porque cuando el televisor está apagado, ahí es donde aparece el piloto. Siempre, como lo normal, como debería ser normal, ¿ya? Pero en algunos sistemas actúa diferente. El piloto aparece cuando tú le das la orden de encendido, es decir, cuando el aparato está encendido. Se ve mucho en AOC y se ve mucho en Sony, ya para que sepan. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, que si a mí no me aparece el piloto en el momento, no significa que yo no tenga la fuente de stand-by. Es decir, no puedo sacar un diagnóstico a la primera y decir, no, sabes que el televisor no tiene stand-by. Para eso, yo debo destapar el aparato, ¿ya? Y medir el voltaje de stand-by. Bien. ¿Cómo se mide el voltaje de stand-by? Si tú lo que estás diagnosticando es un televisor determinado, tú vas a agarrar tu multímetro digital en este caso yo lo voy a poner acá en 20 voltios, ahí está, DC, y voy a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver. ¿A dónde llevo la punta negra del multímetro? La punta negra del multímetro la voy a llevar aquí, a tierra. El televisor está conectado, es decir, que solamente al estar conectado debería de haber voltaje stand-by. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho y lo hemos visto que cuando nosotros conectamos un televisor a la red eléctrica o cualquier equipo, él debe tener la fuente stand-by activa. Entonces vamos a ir a verificar cuál es el voltaje stand-by acá. Vamos a ver aquí
Y ahí tengo 5.2 voltios. 5.2 voltios. Lo cual... Espérense un segundo, por favor, porque la bulla acá externa. Bien, fíjate lo que voy a medir acá. Observa un momento allá lo que dice. Para no sacar el teléfono, mira los códigos. Mira los códigos de voltaje que me está entregando la salida. Mira, me dice 12 voltios, 24 voltios y 5.2 voltios. Es decir, el voltaje standby está en la línea de abajo. Ahí voy a medirlo. Voy a separar un poquito nuevamente. Y vamos a hacer la medición. Observa el multímetro digital. Es decir, aquí debo tener el voltaje de standby. 5.27 voltios. Está correcto. Eso me está diciendo a mí, compañeros y amigos, que tengo el voltaje correcto. Pero vamos a suponer que tú no tengas el voltaje. Vamos a suponer que tú no tengas el voltaje. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Vas a tener que sacar el conector de la mainboard. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un corto o un precorto, ya, un corto parcial, por decirlo así, acá en el sistema de control de la tarjeta main o en cualquier parte de la tarjeta main. Entonces tú sacas, vuelves a medir acá. Vuelves a medir. Y mira, sigo teniendo el voltaje en este caso. Pero si no lo tienes, sacas el conector como te estoy explicando y mides el voltaje. Si el voltaje aparece, posiblemente el daño esté en la mainboard. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas el conector, el voltaje desaparece. Cuando lo sacas, el voltaje aparece. Posiblemente puede ser que básicamente la main tenga un daño, pero puede ser que no se esté sosteniendo la carga, es decir, que la fuente tenga un daño. Porque si la fuente tiene un daño de no sostiene la carga, es decir, cuando colocas la carga no la sostiene, el voltaje se cae. Pero cuando pasa eso, generalmente el voltaje no son 5 voltios, sino que son 2.5. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones la carga no la sostiene. ¿Me explico? Es decir, que si te apareciera acá, vamos a suponer que el daño sea el de la main, el voltaje acá son 0, no 1.5 ni 2.5, ¿me explico? Sí, ¿por qué? Porque te lo está bloqueando por un corto. Me doy a entender lo que quiero decir, ¿no? Ahora, si el voltaje que está conectado a la main, aquí aparece 2.5, pero tú lo sacas, ¿me explico? Y vuelves a medir y te da 5 voltios, entonces puede ser que haya un problema en la propia fuente que no sostenga carga. ¿Ya? Ahora bien, la pregunta es rápida la que voy a hacer acá. Si yo tengo voltaje standby, ¿hay voltajes en la entrada de la fuente? Es decir, este capacitor electrolítico, ¿qué pasa si yo lo toco ahorita? Me voy a electrocutar. ¿Por qué? Porque hay voltaje en el capacitor principal. Lo que pasa es que vienen muchos y confunden esto. Voy a poner el multímetro en 1000 voltios. Y voy, me paro y mido el positivo. Mira, no hay voltaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me estoy parando en la tierra correcta. La tierra correcta debería de ser o uno de estos disipadores. Vamos a ver si están aterrizados. Ahí te das cuenta que sí está con 300 y tanto de voltios. Uy, casi le... Ahí está. Observa. 307 voltios, ¿ya? Acá, ahí lo tengo, 313, 314 voltios. Es decir, el voltaje de más B, obviamente, si hay voltaje de standby, el voltaje de más B tiene que estar sí o sí. Entonces, si tú no tienes voltaje de standby, pueden haber varias causas. La número uno, que no tengas el propio más B del capacitor principal. ¿Me explico? Esta clase está súper emocionante y súper explicativa. Si tú no tienes voltaje standby, posiblemente no tengas voltaje en el capacitor principal, pero no necesariamente. Puede haber voltaje en el capacitor principal, pero no tener voltaje standby. Las causas pueden ser muchas de no tener un voltaje standby. Primero, espérenme un segundo, por favor.
Las causas pueden ser muchas de que tú no tengas un voltaje stand-by. Número uno, que para no tener voltaje stand-by puede ser que no, precisamente que no tengas el más B. Segundo, que la fuente, el oscilador esté dañado, esté averiado. O que el conmutador principal también esté dañado. ¿Por qué? Te lo voy a explicar y eso te lo voy a explicar también en los próximos videos donde te voy a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque no necesariamente si yo tengo el voltaje más B, significa que el conmutador está trabajando. Porque al conmutador le puede llegar el más B perfectamente de 390 si tiene fuente PFC, o de los 300, o de 160 si estás en línea 110. Es decir, puede llegarle al drain los 160 voltios si estás en una línea de 110 y no esté conmutando porque el transistor se dañó internamente. O puede llegar voltaje al conmutador, pero el oscilador no está trabajando. Así de sencillo, amigos, así de sencillo. Pero si tú no tienes voltaje stand-by, es decir, tienes 0 voltios en la fuente stand-by, hay varias causas. Como lo vuelvo a repetir, número uno, y eso lo voy a anotar en la próxima clase, que el capacitor no tenga voltaje. ¿Por qué? Porque este es el encargado de alimentar a lo que viene siendo el MOSFET. ¿Ya? Este mismo voltaje más B va a llegar a uno va a llegar a varios de los transformadores. El mismo voltaje más B. Porque es necesario para que la fuente conmutada pueda trabajar correctamente. Ahora bien, puede ser que el transistor esté dañado, no por corto, sino internamente. Puede ser que el oscilador no esté funcionando, o puede ser que haya un corto a la salida de la fuente, o en un capacitor, en un diodo, un semiconductor. ¿Me explico? Entonces, suscríbete a este canal porque vienen grandes, pero grandes cosas. Un fuerte abrazo, le habla Handa Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Te invito también a que te suscribas a Electrónica Handa Silva y vas a encontrar el nuevo curso que estoy grabando completamente gratuito de hornos de microondas y hornos eléctricos. Un fuerte abrazo.